Bien, 9 de la mañana con 40 minutos, como podemos observar en sus pantallas. Tenemos la Comisión de Economía que viene sesionando ya desde hace 1 hora y media aproximadamente, así como también la Comisión Especial del BRAEM, que se encuentra en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero vamos a trasladarnos a la Comisión de Fiscalización en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, cuyo presidente, Rolando Reati, viene sesionando. Adelante, por favor. Escarcelados, Maritza Garrido Leca, tenemos a Peter Carnia Schutz, tenemos a Marta Huatay, y el problema es que estas personas escarceladas por terrorismo en ningún momento han mostrado arrepentimiento. Vemos también de que en nuestra sociedad se están formando movimientos como el Movadef, que lo único que pretenden es llegar al poder utilizando ahora ya la vía democrática, vía a la cual ellos pretendieron dinamitar en su momento. Una vía democrática en la cual nunca creyeron. También tenemos movimientos como el FUDEP, donde están tratando de captar a jóvenes para que esta lucha terrorista continúe. No de repente las condiciones están dadas para que ellos una vez más empuñen las armas, la dinamita y el ANFO y hagan daño al país como lo hicieron en la época de los 80 y los 90. Nos preocupa sobremanera que, por ejemplo, hasta el día de hoy, según información del mismo Ministerio del Interior, haya cerca de 400 excarcelados por terrorismo que están dictando clases en las aulas escolares. Yo no sé, y acá, presidente, sería bueno tomar acciones también a este respecto. Ya salió un ministro, ha venido nuevamente el ministro Irel Wexler, han pedido información, tengo entendido, al Poder Judicial para que les haga llegar la relación de quiénes estos exterroristas están en las aulas. Sin embargo, hasta el día de hoy, el Poder Judicial no alcanza al Ministerio de Educación esa relación para que obviamente esos exterroristas, bueno, excarcelados, pero al final de cuentas siempre tienen la misma ideología, sean separados. Es inaudito, presidente, colegas, de que nosotros tengamos formando a nuestros jóvenes niños a exterroristas. También el día de ayer, en este contexto de mi proyecto de ley, hemos podido ver de que los textos escolares tienen un sesgo total en favor de los movimientos terroristas, Sendero Luminoso y MRTA. En los textos escolares se habla, por ejemplo, de conflicto armado interno. Se niegan a hablar de terrorismo como así tiene que ser. Son delincuentes terroristas que intentaron traerse abajo el Estado democrático en el país. Pero ¿por qué no lo dicen los textos escolares? Porque nos guste o no, las instituciones del Estado están infestadas de terroristas y proterrucos, así de claro. Dentro de esa óptica es que he presentado un proyecto de ley que propone como requisito para laborar en el sector público no tener condena por delito de terrorismo o por delito de apología al terrorismo. Al terrorismo tenemos que cerrarle todas las puertas, no tenemos que dejarle ningún resquicio. En el artículo 1 del proyecto de ley dice, artículo 1, requisito para ingresar o reingresar a laborar en el sector público. Establezcase como requisito para ingresar o reingresar a laborar en el sector público que el trabajador no haya sido condenado por el delito de terrorismo o por delito de apología al terrorismo. Acá, si no ponemos como requisito, entonces la ley no es retroactiva, entonces sí van a poder ingresar a laborar en el sector público los excarcelados por terrorismo que hayan salido o hayan cumplido su condena antes de que se promulgue, en todo caso se dictamine, se promulgue este proyecto de ley. Por eso ponemos como requisito cuando vas a un trabajo, requisitos, no haber sido condenado por terrorismo o por apología del terrorismo. Entonces ni siquiera va a tener oportunidad de postular a esos trabajos. Yo creo que es pertinente. Luego, en artículo 2,
alcance de la ley, la presente ley alcanza a todas las entidades de la administración pública que tengan cualquier régimen laboral general o especial vigente para la contratación de personal. Y el artículo 3, la presente ley entra en vigencia a los 90 días de su publicación. Yo creo, presidente, y agradezco en realidad a su presidencia de que este proyecto de ley ya tenga ahora un predictamen y de forma rápida, porque la lucha contra el terrorismo no puede esperar. Yo creo que es imperativo. Es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Becerril. Damos la bienvenida al congresista Francisco Villavicencio Cárdenas, Edwin Donaire Bosch, Lucio Ávila Rojas y a nuestro vicepresidente Mauricio Müller Bedoya. También damos la bienvenida a la congresista Yanet Sánchez. Todavía falta uno para el quórum, y después que haya quórum, vamos a seguir con la cuestión sector. Y también damos la bienvenida al congresista Marco Miyashiro, el estadio de esta sesión. Entonces ya tenemos con el quórum reglamentario, se inicia la 8ª sesión ordinaria de la Comisión y Contraloría. Señores congresistas, someto a su consideración las actas de la primera sesión extraordinaria celebrada el día lunes 18 de septiembre del próximo pasado y continuada los días lunes 2, viernes 6, lunes 9, miércoles 11, viernes 13, lunes 16, viernes 20 y 27, martes 31 de octubre de 2017. Los que estén de acuerdo, aprobada por unanimidad. Asimismo, de la 7ª sesión ordinaria celebrada el día miércoles 18 de octubre del presente, también aprobado por unanimidad. No habiendo observaciones, la someto. No hay observaciones y aprobado por unanimidad. Despacho. En los anexos A y B de la agenda remitida a los despachos parlamentarios se indica la sumilla de los documentos recibidos y remitidos por la Comisión, los cuales están a disposición de los congresistas en la Secretaría de la Comisión. Doy cuenta del ingreso de los siguientes documentos. Oficio 294, suscrito por el congresista Juan Yuyes Mesa, solicitando la creación de un grupo de trabajo para fiscalizar los presuntos actos de corrupción en la Dirección Regional de Salud de Tumbes. Para dicho efecto, propone a los congresistas Juan Yuyes Mesa, coordinador, Milagros Salazar de la Torre y Juan González Ardiles sobre esta propuesta. Recuerdo a los señores congresistas que los grupos de trabajo solo pueden ser conformados por mismos titulares de nuestra comisión. En consecuencia, invitamos cordialmente al congresista Yuyes Mesa o coordinador con algún otro congresista integrante de su grupo político y miembro titular de esta comisión a asumir su propuesta, o el congresista Yuyes Mesa participe como invitado del grupo de trabajo que se conforme al interior de esta comisión para llevar a cabo la investigación propuesta. Oficio 576 del congresista Modesto Figueroa Minaya, solicitando sustentar el proyecto de ley número 1107-2016, Congreso de la República, de su autoría. Cúrsese la invitación conforme solicita el congresista Figueroa Minaya. La comisión para esto está trabajando, y la próxima semana usted hace la sustentación y se va a debatir su propuesta de ley. El oficio 140 de la congresista María Úrsula Letona Pereira, trasladando el documento elaborado por el ciudadano Renato Esbardela, representante legal de CICIM S.p.A., quien efectúa alcances para el proyecto de ley número 1410-2006, Congreso de la República, a conocimiento de los señores congresistas. Oficio 3378 del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, comunicando las acciones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre las posibles irregularidades que se habrían cometido en el proceso de selección y ejecución del proyecto denominado Drenaje Fluvial de la ciudad de Juliaca, a conocimiento de los señores congresistas. Del congresista Edwin Donaire Bosch, solicitando dictaminar el proyecto de ley 947-2017, Ministerio Público, presentado por el cual propone la transferencia en las actuaciones de los funcionarios, permitiendo a los ciudadanos ejercer una labor de supervisión sobre las decisiones públicas, a conocimiento de los señores congresistas. De la congresista Ginny Vilcatoma de la Cruz, solicitando dictaminar el proyecto de ley número 1435-2016, Congreso de la República, de su autoría, a conocimiento de los señores congresistas. Del congresista Roberto Vieira, solicitando investigar los graves hechos denunciados en el programa periodístico Panorama, referido a errores en los textos escolares que son elaborados e impresos por editoriales privadas, así como por el propio Estado, a conocimiento de los señores congresistas.
Del Contralor General de la República presentando el proyecto de ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control. Hemos solicitado para esto opiniones a las instituciones involucradas en la iniciativa legislativa. Informe a los señores congresistas. Informe al congresista Imeneo Ramírez. Sí, presidente. Saludar a los colegas parlamentarios. En cuanto al subgrupo que está pidiendo el colega Juan Yuyes de investigación de la Dirección Regional de Salud, que corresponde al gobierno regional, pero creo que ya a esta altura, habiendo aprobado el reglamento de la Comisión de Fiscalización, formar subgrupos, pero se puede investigar tranquilamente en el grupo de trabajo donde preside el congresista Elar Melgar, si es que existen esas denuncias de presuntos actos de corrupción que corresponden al gobierno regional. Gracias, presidente. Sí, solamente estoy informando porque los congresistas tienen derecho a pedir, pero ya están creados los grupos de trabajo y eso va a ir dentro del subgrupo que está formado. Más bien se le va a invitar al congresista para que sea como un invitado y pueda de alguna otra manera participar en esas investigaciones. ¿Algún otro informe de algún congresista? Vamos a pasar a la sección pedidos. Pedido de los señores congresistas. Pedido del señor Héctor Becerril Rodríguez. Gracias, presidente. Dentro del marco de la lucha contra la corrupción en que estamos empeñados todos los congresistas de la República, he visitado y me he reunido con el Contralor Nelson Schack, buscando de alguna manera el apoyo de la Contraloría, ya que tiene trabajadores profesionales especializados, para que pueda apoyarnos en este análisis de la corrupción, sobre todo en la contratación de obras públicas, el impacto normativo y propuestas de modificación legislativa. Entonces, conversando, presidente, hemos llegado a un consenso de que se formaría un grupo de trabajo acá en la Comisión de Fiscalización compuesto por 3 personas para, en forma coordinada, trabajar con la Contraloría, con sus especialistas, para que nos ayuden a detectar, digamos, todos los resquicios legales que hay respecto a las obras de contratación pública y también las concesiones. Por tanto, presidente, he conversado con el colega Edwin Donaire, el colega Víctor Albrecht, para poder formar este grupo de trabajo y comenzar a trabajar, digamos, en forma consensuada con la Contraloría. Yo creo que eso ayudaría mucho a elaborar proyectos de ley para ellos cerrar las brechas que hay en la corrupción, presidente. Muy bien, el pedido pasa a orden del día. Si algún congresista quiere hacer algún otro pedido, damos la bienvenida al congresista Elar Melgar. Buenos días, congresista. No habiendo otro pedido, vamos a pasar a orden del día. Ya el primer punto del orden del día es el predictamen recaído en el proyecto de ley 1810, que ya fue expuesta por el congresista Héctor Becerril. Si algún congresista quiere hacer algunas preguntas respecto a este proyecto de ley que ha sustentado el congresista Héctor Becerril, el congresista Edwin Donaire tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que debemos felicitar al congresista Héctor Becerril por esta iniciativa en la cual no se ve más ningún tipo de posibilidad, señor presidente, señores congresistas, alguien que esté involucrado directa o indirectamente en actos de terrorismo y que haya sido sentenciado. Y creo que ya lo ha ilustrado perfectamente el congresista Héctor Becerril, y yo quiero reiterar las razones en las cuales ha expuesto. ¿Por qué razones? Y la principal, señor presidente, es que estamos viendo actualmente... Continúe. Sí, estamos viendo actualmente, señor presidente, que se va gestando en las mismas entrañas del Estado las mismas condiciones que se dieron
en 1900, cuando empezó con la quema de Chuschi, y de ahí empezó, pero antes de eso hubo un periodo de agitación y propaganda donde estos mismos grupos, ahora reciclados, estaban enquistados en todas las organizaciones del Estado y ahora pretenden retomar sus acciones, como lo han manifestado, por la vía democrática, pero ¿quién nos asegura sus procedimientos? Ya que en ningún momento, estos señores han mostrado arrepentimiento. Muy por el contrario, en la cárcel, durante ese periodo de internamiento que han tenido, han incrementado su adoctrinamiento, han incrementado sus redes, de tal manera que han copado las partes principales, que es la parte de la educación, con profesores. Se ha mostrado la otra vez en la Comisión de Defensa un video de todas las reuniones que se hace, haciendo apología al señor Guzmán, al terrorismo, las marchas, las exposiciones y discursos que se hacen en forma encubierta en ciertas organizaciones. En tal sentido, señor presidente, yo solicito a usted que esto pueda tener la celeridad, porque sabemos que para que vaya al Pleno se demora una eternidad. Que antes, que en esta legislatura, antes de que concluya, podamos hacer todos los esfuerzos para que vaya en el Pleno, porque si esto se sigue dilatando, continúan estos señores enquistándose en las instituciones, señor presidente. O sea, en ese sentido, yo estoy de acuerdo e invoco al resto, con la poca o modesta experiencia que tengamos los que hemos luchado contra el terrorismo, las condiciones son las mismas que se están dando hace 20 o 30 años y luego fueron de esta situación de agitación y propaganda, de esta situación de teoría y pasivo, fueron a los hechos, con la quema del material electoral en Chuschi, las matanzas, el copamiento de la cárcel de Huamanga, donde permitieron la salida de todos estos. Gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder, luego el congresista Marco Millallero. Presidente, felicitar por la iniciativa de este proyecto de parte del congresista Héctor Becerril y al mismo tiempo manifestar la coincidencia con lo que se viene expresando alrededor de este tema, en el sentido de que el Estado peruano en los últimos 15 o 20 años ha estado completamente indefenso frente a la ofensiva política del Sendero Luminoso y sus aliados de izquierda para seguir penetrando y volver a recuperarse sobre la base de introducirse en distintos ámbitos del Estado peruano y aprovechar desde allí las posiciones que van teniendo. Eso nos debe llevar, presidente, a una visión más amplia e integral del tema. En algún momento este Congreso, presidente, debería formar una comisión para revisar todo el informe de la llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación. Porque es a partir de ese texto de profundo contenido ideológico que se estableció que el Estado peruano, porque esta era una comisión del Estado peruano, nombrada por el honradísimo y respetadísimo doctor Alejandro Toledo, se introdujeron una serie de conceptos que después se convirtieron en normas. Que no hubo terrorismo en el Perú. Ellos incluso tienen un texto dentro del informe de la Comisión de la Verdad donde justifican por qué razón no quieren utilizar la palabra terrorismo. Porque dicen que es una palabra que se ha malogrado, es una palabra que tiene una connotación peyorativa, y entonces decidieron utilizar el concepto de conflicto armado interno. En la primera página del informe de la Comisión de la Verdad, o sea, ni siquiera
se tomaron el trabajo de hacer un desarrollo amplio para llegar a una conclusión, sino ya en la primera página ellos sostienen que el marco jurídico en el que se debió haber visto o se debe ver el tema del terrorismo en nuestro país es el marco de los convenios de Viena y de Ginebra. Esos son los convenios que diversas potencias, a partir de la Primera y la Segunda, y después con la Segunda Guerra Mundial, se vieron a efectos de hacer el tratamiento jurídico de los conflictos internacionales, pero también de los conflictos internos, conflictos armados internos, llamados en realidad guerras civiles. Cuando hay guerra civil y un Estado tercero considera que en un país hay una guerra civil, se puede dar estatus de beligerancia a una de las partes, la que está contra el Estado. Y entonces, a partir de ese momento, el derecho internacional contempla eso como si fuesen dos países en pugna. Se tienen que aplicar todos los convenios de Ginebra, tiene que haber toda una suerte de mecanismos de solución pacífica de conflicto y de guerra, que la Comisión de la Verdad recomendó que se hiciera aquí en el país como si hubiese habido o como si hubiésemos estado en ese momento en una suerte de empate militar, que es lo que, por ejemplo, ha sucedido en Colombia. En Colombia el acuerdo entre el presidente Santos, incluso en contra de un referéndum colombiano, en contra del pueblo colombiano, pero el acuerdo es un acuerdo basado en el hecho de que hay un empate militar de 40 años. O sea, no hubo una derrota de las FARC en términos militares. La FARC acordó, sabiendo que estratégicamente no iba a poder ganar nunca, aunque se pegara al narcotráfico y viviera del narcotráfico y se dedicara al narcotráfico como un gran cartel de narcotraficantes, logró hacer que el Estado colombiano, a efectos de evitar el enorme desgaste que significaba una guerra prolongada de nunca acabar, aceptase una especie de acuerdo de paz que ahora se está patentando ahí. Ese no es el escenario peruano. En el escenario peruano, una derrota de Sendero Luminoso por parte del Estado peruano. Eso nadie se lo va a negar nunca, tampoco a la gestión del señor Fujimori. Eso es una realidad. Pero la recuperación del trabajo político de Sendero se empieza a hacer justamente desde el momento en que es capturado a Abimael Guzmán, en septiembre del año 92. Y él en su discurso dice, aquí estamos solo en un recodo, la lucha continúa y la política es un campo de la lucha armada. Y entonces han logrado entrar por todas partes y tienen como aliados a todos los partidos de izquierda, que no han olvidado ni aprendido nada. Y entonces, presidente, nosotros tenemos que reaccionar y ser muy firmes en estas cosas. Yo creo que este proyecto es bueno, presidente, pero le va a pasar lo mismo que le ha pasado al proyecto que acabamos de ver la semana pasada en el Pleno. Que se van a parar nuestros amigos de la izquierda y para soslayar, un poco diluir el tema del terrorismo, hay que incorporarle otros delitos. Y seguramente se le va a tener que incorporar, pues, porque ¿quién se va a oponer a que un violador entre a trabajar al Estado peruano? Pues, o sea, obviamente todo el mundo va a tener que oponerse. Y lo mismo con un ladrón, y lo mismo con un extorsionador, y con un asesino, con un criminal, con lo que fuera, obvio. Con lo cual, evidentemente, vamos a limpiar un poco el Estado peruano de personas que hayan cometido esos delitos. Entonces yo creo que eso va a tener que darse de todas maneras. Pero lo que en fondo se está buscando es diluir el tema del terrorismo como un delito más, ¿no? Es uno, el terrorismo es uno, pero también el que roba, el que mata, el que viola, etc. Todos los que cometieron delitos. Entonces es una especie de, ya pierde peso político el proyecto. Pero no hay otra, pues, porque, como le reitero, ¿quién se va a parar a decir, bueno, eso es aparte, los violadores no importa, ya lo veremos después? No, pues, le van a decir en ese momento que usted está defendiendo a los violadores o a los asesinos. Así que pienso que nosotros debemos aprobar este proyecto, pero quizás sí hacer una recomendación, no sé si a la oficina técnica o al autor del proyecto, a que lo completemos con estos otros conceptos, ¿no? O sea, los otros delitos que se van a tener que agregar. En la práctica va a tener que ser prácticamente todo el Código Penal, ¿no? Cualquier persona que haya cometido un delito y haya merecido condena no debería, pues, entrar a la administración pública. Punto, ¿no? Pero en especial, pues, el caso del terrorismo, en donde debería establecerse además mecanismos, una oficina especial, no sé si el Ministerio Interior o la Policía Nacional, que se dedique solo a ver los antecedentes borrados de los terroristas. Porque eso también ocurre. Cuando una persona cumple una condena,
sus antecedentes se los borran. Y después va usted a pedir antecedentes penales de fulano y tal, y sale, no tiene. ¿Cómo es eso? O sea, claro, es la famosa resocialización, que es, en el caso de los terroristas, es mentira, pues no existe la resocialización de los terroristas. Quizá puede haber arrepentidos, pero igual uno tiene derecho a saber que esa persona fue un terrorista, pues. Entonces allí también tenemos que ser bastante claros, porque el Estado peruano puede estar recibiendo a terroristas condenados y no sabe que son terroristas condenados. Y eso también deberíamos entonces, por su intermedio, presidente, sugerirle al congresista Becerril, en el sentido de que en el caso del delito de terrorismo no proceda el mecanismo de borrar antecedentes. Y creo que eso también debería extenderse a otros delitos. En los Estados Unidos, por ejemplo, las personas que son condenadas y liberadas por violación, jamás se les puede borrar su registro, y es más, se le notifica a la comisaría del sector donde vive la persona para que siempre vayan y lo chequeen, y se les avisa a los vecinos, por si acaso, pues. O sea, qué pena, pues el señor cometió un delito grave y tendrá que cargar pues con eso. Entonces el cuento de que ya se resocializó, eso no existe. No está probado en ninguna parte del mundo que el derecho penitenciario lleve a que una persona que esté condenada a la privación de libertad salga bueno. Eso puede depender de mil cosas, no sale de un tema de haberse privado de la libertad. Entonces, presidente, con estas ideas creo podemos contribuir en algo. Gracias. Sí, damos la bienvenida al congresista Humberto Morales Ramírez. En el estadio de esta comisión damos la palabra al congresista Marco Miyashiro, que le ha pedido interlocución al congresista Héctor Becerril. Gracias, colega Marco Miyashiro. Gracias, presidente. Respecto a lo que ha manifestado el colega Mauricio Mulder, entiendo perfectamente que ha creado, digamos, cierto malestar, si quieren, en muchos congresistas, incluso de mi propia bancada, incluso en mí, como también autor del proyecto, que cuando presentamos un proyecto contra el terrorismo, en este caso también, lo que queremos es dar un mensaje clarísimo, un mensaje fuerte, un mensaje político, que este Congreso jamás va a dar un solo resquicio, ningún milímetro de oportunidad al terrorismo. El mensaje es político y tiene que ser claro. Cuando a estos dictámenes, cuando ya llegan al Pleno, se lo incorporan otros delitos, yo entiendo pues la posición de la izquierda que le hace el juego al terrorismo, es justamente poner otros delitos para diluir la potencia y la fortaleza de estos proyectos de ley. Yo, presidente, en este caso, voy a ser muy claro y le voy a pedir a los colegas de acá de la comisión y a usted, presidente, le voy a solicitar que cuando este dictamen, porque ya hay un predictamen, se debata en el Pleno, defendamos que se dictamine como está y que no se permite, pues, que a otras fuerzas políticas como la izquierda que diluyan la fortaleza de este proyecto de ley. Acá lo que se quiere es que los excarcelados por terrorismo y por apología del terrorismo no